Buenos días a todos. Un gusto tenerlos presentes, un gusto ver caras. Como decía el pastor, bienvenidos a todos. Bueno, el título de mi prédica hoy se llama Los ojos en Jesús. Y está basado en Hebreos 12:2. Lo podemos decir de memoria prácticamente. En la primera parte del texto, porque es más largo, pero dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Gloria sea al Señor. El objetivo de mi prédica hoy es reconocer el fundamento de nuestra fe, el porqué de la fe, por qué es el autor de la fe, para qué en nosotros. Vamos a leer también otros textos en la palabra, pero el eje fundamental está en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Saben que a principio, no sé si fue a principio de año, los primeros días, o los últimos del año pasado, pero estábamos hablando con el pastor acá, y él me dijo, Omar, tengo la palabra para este año. Me dijo, la estoy trabajando, pero tengo la palabra, y me dijo, enfocados. Y yo me puse contento porque desde el año pasado el Señor me viene inquietando con este texto, puesto los ojos en Jesús. Entonces yo me sentí totalmente en el mismo espíritu y me puse contento. Pero enfocados ¿en qué? ¿Qué es estar enfocados? Según el diccionario, prestar atención a una sola tarea e ignorar las distracciones externas. Eso es enfocarse. O sea, no puedo estar enfocado en dos cosas al mismo tiempo, porque si me enfoco en esta, no puedo estar enfocado acá. Si salgo de acá y me enfoco en esta, perdí esta. El enfoque es sobre una sola cosa. ¿Y sobre qué? ¿Sabe? Para los que nos visitan y los que nos ven por las redes, les voy a contar, porque es nuestra identidad como casa, como congregación. Nosotros tenemos un manto, que es el manto de restauración. Y ahí tiene que estar nuestro enfoque, ahí está nuestro enfoque. ¿Y qué es la restauración? Lo busqué en el diccionario. Fíjense que hermoso lo que tenemos como manto. Recuperar, volver a poner algo en el estado de estima que tenía originalmente. Volver a poner algo en el estado de estima que tenía originalmente. Díganme si eso no le llama a su corazón, qué es lo que hizo Jesús por todos nosotros. El pecado separó al hombre de Dios. Jesús en la cruz del Calvario nos volvió a religar. Él murió para que nosotros volviéramos a tener el estado de estima al lado del Padre que habíamos perdido. Ese es el manto de nuestra iglesia. A eso apuntamos. Y dentro de la congregación tenemos áreas. Están los que están en el ministerio de alabanza, como decía el pastor, intercesión. Tenemos áreas, pero cada una de ellas, el enfoque que tiene es la restauración, porque es lo que nos identifica, es la palabra que recibió el pastor de parte del Señor. ¿Para qué estamos? Para restaurar.
Y es una palabra amplia, tremendamente amplia. Abarca, es un abanico muy grande donde podemos trabajar. Porque los individuos, las personas individualmente, necesitamos restauración. Cuando venimos a Cristo, yo conocí a Cristo a los 15 años, mi vida era un desastre, necesité restauración. Y tal vez en ese tiempo, en esa época, no había la visión que tenemos hoy. A mí me restauró el Señor, a los cachetazos, pero me restauró el Señor. Quiero decir que también puede haber matrimonios que necesiten restaurarse. También puede haber familias, padres e hijos, relaciones familiares que necesiten restaurarse. Puede haber una economía que necesite restaurarse. O sea, la palabra restauración es muy amplia y el radio que tenemos nosotros de acción es muy amplio. Por lo tanto, tenemos que darle gracias a Dios de lo que puso en nuestras manos. Esto se los cuento, se los digo así, me pareció importante porque es lo que nos identifica como iglesia, como congregación. Somos la Iglesia de Cristo. Esta congregación está identificada por ese manto. ¿Qué es el manto? Nosotros le llamamos manto, sentimos esa palabra dentro nuestro. Es el propósito. El manto es el objetivo. ¿Para qué estamos? El propósito es el objetivo. En el Salmo 138, David dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en nosotros. ¿Para qué estamos? Esta sociedad que nos rodea está en problemas, la sociedad. La Iglesia de Cristo tiene que brillar, tiene que ser de bendición a nuestra sociedad. ¿A través de qué medio? A través de Jesús, a través de la restauración. Él nos puso con ese objetivo. Amén. Habiendo dicho esto, que me parecía que lo tenía que decir, los voy a invitar a que leamos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 12. Capítulo 12, desde el verso 19 hasta el final del capítulo. Vamos a esperar un ratito, cuando todos lo tengan. Lo podemos ver también ahí. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos, a Jehová tu Dios. Acá ya podemos ver, si estamos hablando de enfoque, un año de enfoque, ya podemos ver que el pueblo de Dios estaba desenfocado. Porque ¿saben de qué pueblo estamos hablando? Estamos hablando del pueblo de Dios. El pueblo que Dios sacó de Egipto. El pueblo que vio las maravillas de Dios obrando a su favor. Que los introdujo en una tierra prometida. Que no hubo nación que les pudiera hacer frente porque Dios, su Dios, estaba con ellos. Pero fíjense ellos cómo le hablan a Samuel. Pídele a tu Dios. Ellos debieron haber dicho, pídele a nuestro Dios. Pídele a tu Dios. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no teman, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cuando dice servirle, es adorar. Cuando dice, por ejemplo, que se apartaron sirviendo a Baales, sirviendo a Astarot, sirviendo a Dagón,
era porque estaban sirviendo a otros dioses, los estaban adorando. Entonces dice, Samuel respondió al pueblo, no teman, ustedes hicieron todo este mal, pero con todo eso no se aparten de en pos de Jehová, sino sírvanle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Así que, prestemos atención en este texto, así que, lejos sea de mí. Escuchen, intercesores, lo que dice Samuel. Y aquellos que les gustaría sumarse al grupo de intercesión. Así que lejos de mí, que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Para Samuel, dejar de orar por el pueblo hubiera sido pecar contra Dios, a pesar de lo que el pueblo hacía. Y termina diciendo, mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey perecerán. Termina duro, pero Samuel no los está maldiciendo. Esto no es que haces lo que yo te digo o quedás maldito. Esto es la ley de la siembra y la cosecha. Samuel lo que les está diciendo es, hagan bien, acérquense a Dios, hagan bien y les va a ir bien. Hagan mal y les va a ir mal. Ahora, los pongo un poco en contexto. El pueblo de Israel fue un pueblo muy idólatra, todo esto lo sabemos. Y se fue permanentemente atrás de otros dioses. Además de eso, en este caso, lo que hizo fue pedir un rey. Se desenfocó el pueblo. Empezaron a mirar otros pueblos alrededor de ellos que sí tenían rey y tenían un rey de carne y hueso. Y ellos quisieron tener uno. En el verso 8, capítulo 8, verso 7, dice, porque lógicamente, permiso, a Samuel le cayó mal, le hizo mal escuchar el pueblo. Le hizo mal, se sintió, rechazado Samuel. Entonces, Samuel se presenta delante de Dios y Dios le responde esto. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. O sea, el pueblo sí tenía rey. Ellos no lo podían ver al rey, pero tenían rey. Y el rey era Jehová. Ellos, el pueblo, al levantarse y reclamar un rey, lo que estaban haciendo era desechando a Dios como rey. Entonces le dice, no tengas miedo, no te sientas mal. Hacé todo lo que ellos dicen, porque no es a vos a quien te han desechado, sino a mí. Pero quiero que hagamos hincapié en un texto de lo que leímos recién, porque el pastor a comienzo de año soltó esa palabra, este es un año de enfocados, para enfocarse, para estar enfocados. El año pasado tuvimos un año de fervor. Les voy a aclarar una cosa. Gracias, Andrés. Nosotros en nuestra iglesia, como hijos de Dios que somos, no adoramos personas, pero sí respetamos autoridades. Cuando el pastor suelta una palabra,
estemos atentos a la palabra que es soltada, porque la tira, la suelta una autoridad. Y les digo lo mismo a los que nos están mirando por las redes, que pueden ser de otras congregaciones, a los hermanos que nos visitan, estén atentos a las palabras cuando las suelta el pastor, porque él es la autoridad puesta por Dios sobre esa iglesia. Esto no funciona que el pastor y la pastora hayan impreso 20 currículum y los hayan ido a dejar en todas las iglesias a ver si de algún lado los llaman. Esto no funciona de esa forma. Nosotros tenemos que entender que los pastores son autoridades puestas por Dios en las iglesias. Y tenemos que estar atentos a sus palabras. Yo también les voy a contar un testimonio que lo he contado en otras oportunidades por la oración que hicimos antes de empezar, no la última, la anterior, cuando pusimos el dinero en la mano. Por esa oración les voy a contar este testimonio. Cuando yo empecé a venir aquí a esta congregación, vine con una cantidad de problemas económicos. Estaba sentado en ese sector y el pastor estaba predicando acá, nuestro pastor, y él en un momento dijo: déjese sorprender por el Señor y cuando salga de acá, vaya a su cajero automático y revise que seguramente va a encontrar, se va a sorprender con lo que va a encontrar. ¿Sabe lo que hice yo, no? Terminó la reunión y piqué volando. Me acuerdo que ese día yo hice así, físicamente, hice así. Y el pastor me preguntó: Omar, ¿quiere decir algo? Y yo le dije: no, pastor, acabo de arrebatar la bendición. Y me fui al cajero automático. Había 2.000 pesos, que si usted dice hoy día 2.000 pesos no son nada, pero hace como 15 años atrás, 15 años, 2.000 pesos era un montón de plata. La palabra de una persona ungida por Dios tiene poder. Y nosotros tenemos que estar atentos a lo que se suelta, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tenemos que ser violentos. Cuando hay una palabra tenemos que ser violentos. Amén. Y acá el pueblo de Israel no estaba enfocado, estaba desenfocado. Y fíjense lo que dice, porque esto es lo que le va a dar entrada. Este texto que vamos a leer me va a llevar a lo que realmente quiero compartir con ustedes. Dice así: solamente teman a Jehová y sírvanle de verdad con todo vuestro corazón. Consideren, presten atención, consideren cuán grandes cosas ha hecho Jehová por ustedes. Gloria sea al Señor. Vamos a ir al texto inicial, a Hebreos 12:2. Voy a preguntar, porque les traigo una palabra que para mí fue sorpresa. ¿Ustedes creen que creer y fe son la misma cosa? Yo les confieso que hasta la semana pasada, para mí, creer y fe eran lo mismo. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios, Dios me mostró, su Espíritu Santo me mostró, que son cosas distintas, que están completamente emparentadas, muy unidas una con la otra, pero tienen una raíz distinta. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Creer, la palabra creer, tiene un origen más humano, está más
cerca del ser humano, mientras que la palabra fe tiene un origen divino. La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios, no viene de otra forma. La fe es hechura, Él es el creador. ¿Saben lo que significa creador? Ser el origen de algo. Él dice que Él es el creador y el consumador. Creador es ser el origen de algo. Él es el que hizo la fe. La fe la tenemos nosotros gracias a Jesús. Si no fuera por Jesús en el mundo no habría fe. Pero la palabra creer tiene una relación más íntima con el hombre, con el ser humano. Vamos a ver. Creer viene del hebreo. Las dos palabras que a mi consideración, son las palabras más importantes para el ser humano, fe y creer, tienen origen en el hebreo. No es casualidad. Creer viene del hebreo amán, que significa estar firme, aguantar, ser fiel, ser veraz, confiable. Cualquier persona de este mundo, de acuerdo a su manera de ser, de acuerdo a su responsabilidad, puede ser creíble o no. Por eso tiene una relación más cercana al hombre. Yo puedo decir, por ejemplo, mañana lunes, bien temprano, nos juntamos a hacer determinada actividad en la iglesia. Y alguien puede preguntar, ¿quién es el que convoca? Omar. Olvídate, seguro que no viene. Es por la reputación que yo tengo, la persona automáticamente dice, olvídate. O puede pasar al contrario. ¿Quién convoca? Omar. Vamos a estar presentes, porque seguro que viene. Entonces, uno es confiable, uno es creíble por su propia vida, por lo que manifestamos en la vida. En este punto, Dios, Jehová Dios, es absolutamente confiable, es absolutamente creíble. ¿Por qué? Porque tiene toda una eternidad que respaldan sus palabras. Él nunca falló. Él es creíble porque jamás falló a una palabra. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso, cuando leímos recién lo de Samuel, Samuel le dice al pueblo, consideren las obras que ha hecho Jehová con ustedes. No se olviden de las obras. Cuando Jesús en Juan 10:38, vamos a buscar Juan 10:38 y Juan 14:11. Jesús, cuando habla de esta forma, lo que Él está haciendo es defender su reputación. Juan 10:38. Dice así, bueno, podríamos empezar en el 37, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, mas si las hago, aunque no me crean a mí, aunque no crean a mis palabras, crean a mis obras. Lo que Él está diciendo es, hay algo que respalda lo que estoy diciendo. Mis obras están respaldando lo que les estoy diciendo. En el 14:11 también dice, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por mis obras. La palabra creer, para que podamos creer, necesita un fundamento. Necesitamos ver para creer. En cambio, la palabra fe dice, viene del hebreo emunaj,
creencia que se manifiesta por encima de la necesidad de una evidencia de la existencia de lo que se cree. O sea, para yo tener fe no necesito evidencia. La fe está por encima de las evidencias. Creer necesita la evidencia. La fe, no, ¿usted alguna vez lo vio a Jesús? ¿Alguno de nosotros presenció la muerte de Jesús? ¿Hay algún registro científico de que Jesús haya muerto? No, pero lo creemos. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Santiago 2:19, para que usted vea cuál es la diferencia. Santiago 2:19 dice que los demonios también creen y tiemblan. En cambio, los demonios no pueden tener fe. Sí pueden creer, creen en Dios, creen que Él existe y tiemblan. Pero ¿saben por qué no pueden tener fe? Por el motivo de la fe. Vamos a leer en 1 de Pedro 2:19. Este es el motivo por el cual Jesús hizo la fe. Perdón, debe ser 2 de Pedro 2:19. ¿No lo pusieron acá atrás? No. Bueno, ya se lo busco. Los chicos de multimedia, si me ayudan en esto, se los agradezco porque yo se los pasé a ellos. 1:9. Ah, bueno, gracias, pastor. 1 de Pedro 1:9, me parecía, dije 19 yo y era 1:9. Ese es el motivo por el cual Jesús hizo la fe. Él es el autor. 1:9 dice... Disculpen, estoy en Santiago. 1 de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Para qué Jesús fue el autor de la fe? Para que nosotros podamos ser salvos. Ahora, ¿usted se lo imagina a un demonio limpiándose con la palabra de Dios, llenándose de fe leyendo y ser salvo? Imposible. Los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no pueden tener fe. La fe, el autor de la fe fue Jesús, y Él la hizo con el fin de que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Pero Hebreos 12:2 dice, autor y consumador. Hay un segundo paso. Él no solamente hizo la fe, la consumó. ¿Y saben dónde la consumó? En la cruz del Calvario. Cuando Él se levanta de los muertos, Él vence a la muerte, arrebató las llaves del infierno. Él en ese momento fue el consumador de la fe, porque no hay otro que haya podido vencer la muerte. Él en ese acto maravilloso, que lo hizo por amor a todos nosotros, lo que hizo fue consumar la fe, para que todos nosotros hoy pudiéramos estar enfocados en Él. Por eso dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Ahora,
Cada uno de nosotros podemos tener un propósito, tenemos un propósito en Dios. ¿En quién o en qué estoy enfocado? Porque Dios tiene un propósito. ¿Cuántas veces nos ha podido pasar que alguien vino, oró por nosotros, soltó una palabra sobre nosotros, pero la palabra no se cumple? Y cuando no se cumple, ¿saben lo que pasa? Nos enojamos con Dios. Porque la palabra que yo esperaba no se cumplió. En vez de cuestionarnos a nosotros mismos de por qué lo que oraron por mí no se cumple, lo más fácil es enojarse con Dios. Ahora, ¿en qué estamos enfocados? Si como iglesia, como congregación, tenemos un manto tan importante, tan bueno, tan amplio para trabajar y no estamos dando en el blanco, tendríamos que pensar, a ver, ¿en qué estamos enfocados? Si personalmente no estoy dando en el blanco, ¿en qué estoy enfocado? Porque si yo quiero tener un buen resultado y llevar mucho fruto, tengo que estar enfocado en Jesús. Sea el manto que sea que tenga la iglesia, para los que me escuchan de afuera, yo voy a tener fruto al 100% si me enfoco en Jesús. Si mi vida está enfocada en Jesús, ese manto va a tener resultado, ese propósito va a tener resultado. Lo que en esta mañana quería compartirte es que hay un creador y un consumador que se llama Jesús y que dio todo por nosotros. Él creó la fe y la consumó para que hoy todos nosotros tengamos un objetivo claro en el cual enfocarnos. Normalmente me gusta orar, antes de empezar la predicación, me gusta orar por aquellos que están pasando por dificultades, por problemas, ya sea económicos, de salud. Pero en este momento, justamente hoy, sentí en mi corazón dejarlo para lo último. Porque si fuimos capaces en esta reunión, con esta palabra, si fuimos capaces de visualizar el objetivo nuestro, de estar enfocados en Jesús, déjame decirte que por lo poco que hayas conseguido enfocarte, el Señor puede hacer grandes cosas. Y a mí me llama en este momento a que estemos orando, enfoquémonos en Jesús. Y yo te pregunto, y no me contestes, pero contestale al Señor, ¿cómo llegaste hoy en esta mañana? ¿Cómo está tu vida? Es una charla íntima que podés tener en este momento. Vos no digas tu Señor, decí mi Señor. Cada uno de nosotros con nuestro Señor. Es una charla íntima que te animo a que la tengas. ¿Cómo llegaste en esta mañana a este lugar? ¿Sentís que en tu corazón hay algo que te hace contrapeso? Podemos hablar de rencores, falta de perdón, problemas en la familia. ¿Sentís que en tu corazón hay un enojo que nunca se terminó de cerrar ni de sanar? Que quedaron cosas en el tiempo y que nunca pudiste solucionar. Que tenés un resentimiento con algún pariente que a lo mejor ya ni está. O un dolor que nunca se terminó de curar con alguien que ya ni está.
¿Que te trataron mal en algún lugar y que saliste, pero que nunca pudiste solucionarlo? Te animo a que te enfoques, porque un solo instante que te enfoques, para Dios es suficiente. Él es el autor y es el consumador. ¿Tenés algún problema de salud? ¿Tenés algún problema que vos digas, lo vengo aguantando desde hace tiempo? Hay un caso en la palabra de Dios de una mujer que dice que lo gastó todo y visitó todos los médicos. Y antes, en vez de mejorar, antes cada vez le iba peor. No solamente perdió el dinero, sino que encima estaba cada vez peor. Si estás con una situación de salud difícil, busquemos enfocarnos en el Señor. Si tenemos algún problema económico, que en este país lamentablemente estamos pasando por momentos serios y delicados, enfócate con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque nosotros como hijos de Dios no estamos manejados por una economía local. Respetamos nuestras autoridades, como lo dijimos al comienzo, pero mi economía, tu economía, no se rige por un ministro de Economía de este mundo. Tu vida, mi vida, está en las manos de Dios. Él es el que maneja tu economía. Nuestra bendición económica no llega de un hombre, llega de Dios. Enfoquémonos con el Señor. Entonces, vamos a orar en este momento. Y si tenés alguna situación que yo no haya nombrado, no te hagas problema. Ponela delante del Señor. Busca enfocarte con Él. Porque Él es el autor y Él es el consumador. Todo gira alrededor de Él. Entonces yo te voy a pedir que te pongas de pie y en este momento vamos a orar, vamos a clamar al Señor, le vamos a pedir que Él sea el que esté interviniendo en cada una de nuestras situaciones. Busquemos enfocarnos, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Vieron que esto es un texto que tiene que hay que buscar la revelación de parte de Dios en esto? Porque si la fe viene por el oír y el oír su palabra, si la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve, este texto dice, puestos los ojos en Jesús. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero acá nos dice, pongan los ojos en Jesús. Y eso es porque cuando ponemos los ojos en Jesús, empezamos a tener fe. No lo podés ver con los ojos naturales, lo podés ver con los ojos espirituales. Sobrepasa ampliamente nuestra vida natural. Él está muy por encima. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre en esta mañana. Te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por habernos convocado en esta mañana. Ponemos nuestros ojos en Jesús. En esta mañana ponemos nuestros ojos en Jesús. Queremos enfocar nuestras vidas solamente en esa dirección, en Jesús. Y ponemos, Señor, delante tuyo, nuestras vidas, nuestra vida laboral, nuestra vida familiar. Los jóvenes que van a empezar un año lectivo, los jóvenes que están estudiando en universidades, pongan su vida, pongan su mirada en Jesús.
jóvenes, pongan su mirada en Jesús. Señor, si estamos pasando por un tiempo con la salud desmejorada, ponemos nuestros ojos en Jesús. Señor, toca nuestros cuerpos desde la cabeza a la planta de los pies. Soltamos ante tu presencia, Señor, nuestro problema. Visualiza tu problema, ponelo en las manos del Señor. Visualiza tu problema, ponelo en las manos del Señor. Poné tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Señor, en el nombre de Jesús clamamos, porque Jesús dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Clamamos al Padre en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, es mi deseo que la palabra del Señor le haya llegado. Es mi deseo que Él cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Es mi deseo que cuando usted salga de este lugar, se vaya con una mentalidad distinta. Hay un Dios todopoderoso que es nuestra cobertura. Y si nosotros mantenemos nuestros ojos en Jesús, ¿sabe cuándo Pedro se dio cuenta de que las olas eran altas? Cuando sacó los ojos de Jesús. ¿Saben cuándo Pedro se dio cuenta de que el viento era muy fuerte? Cuando sacó los ojos de Jesús. ¿Sabe cuándo nosotros nos damos cuenta del tamaño del problema? Cuando sacamos los ojos de Jesús. Enfoquémonos en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Que Dios los bendiga.